Está conmigo el politólogo del Centro Wiñac, Franco Olchese. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo estás analizando todo desde el trabajo que hacen ustedes? Sí, efectivamente, como has dicho, una vez que ya se habían revelado, digamos, todas las actas, ¿no? Porque cuando estaban impugnadas ya eran visibles, queda claro que la diferencia era de algunas decenas de miles de votos, ¿no? Y que tendría que pasar algún tipo de intervención muy grosera como para cambiar los resultados. No sé si pudiste ver la audiencia entre el Pleno y los abogados de Juntos por el Perú hoy. Un poco, algunos Tuvo momentos verdaderamente vergonzantes para ellos. No tienen ni una sola prueba de nada, un video o algo grabado por un personero, nada. Sí, no tiene mucho, ¿no? Yo creo que no necesariamente están tratando de lograr el objetivo, ¿no? Yo creo que esto también es un punto de vista desde la oposición. Ya están empezando a hacer oposición, ¿no? Y una consecuencia importante podría ser que se deslegitima el triunfo de Fujimori, se deslegitima el inicio, la aprobación inicial de ella como presidente, ¿no? El hecho de que no asuma Rafael López Aliaga su escaño en el Senado, ¿te parece que facilita o dificulta la posibilidad de trabajar conjuntamente entre Renovación y Fuerza Popular? Yo creo que facilita. ¿Lo facilita? Sí, yo creo que facilita, porque López Aliaga no había sido una persona que tiende puentes. La bancada en sí misma de Renovación Popular no tuvo una participación muy activa en las mesas directivas, y eso es una política de coalición, ¿no? Ellos no pudieron hacer coaliciones en el 2021-2026, y él se había manifestado no tan, digamos, cercano a Keiko, ¿no? A Keiko Fujimori, el fujimorismo en general. Yo creo que el hecho que él intente ir por el lado del Ejecutivo alcalde de Lima o la alcaldía de Lima, lo que le va a permitir es a Absalón Vázquez, que es una persona un poco más, con mucha más experiencia política, mucho más pragmática, ayudaría un poco más a tender puentes, me parece. Ahora, no creo que sea definitivo, porque López Aliaga va a seguir teniendo un rol importante en la bancada, ¿no? No es que va a desaparecer. Vamos a hablar de algo un poquito más estructural que tiene que comenzar en nuestro país. ¿Cuáles consideras que deberían ser las reformas que el Congreso tendría que ver en este quinquenio? Mira, yo creería que lo primero que tiene que hacer es hacer un shock de desregulación, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque la propuesta del fujimorismo en campaña se centró mucho en el orden, en el tema de seguridad, y se centró mucho en el tema de las obras. ¿Cómo haces para hacer obras? Como lo hizo, digamos, en su momento el gobierno fujimorista de los 90. En el gobierno de los 90 el Estado era mucho menos paquidérmico que ahora. Había un ministerio de la presidencia que era un tractor para ejecutar. Ahora ya no hay esas herramientas y hay mucho más barreras. Ella necesita, desde el punto de vista, vamos a decir, interno, limpiar mucho los procesos, y también limpiar los procesos de los otros que ejecutan, de las APP, de las obras por impuestos, hacer más fácil que las cosas se puedan hacer, porque eso es parte de lo que se propuso en campaña, ¿no? O sea, pero un shock desregulatorio, pero me gustaría entrar en un poquito de reformas, porque creo que sí se va a abrir una ventana de oportunidad con este gobierno. Estructuralmente hablando, ¿qué cosa debería hacer? Debería ser otra cosa. Creo que va a ser más difícil hacerlo, pero por ejemplo, una reforma en la policía, una reforma en la justicia, la reforma en la fiscalía también, de todo el sistema que lucha contra el crimen, creo que también es importante. Me parece más complicado, me parece que no lo va a poder hacer, no tiene el suficiente apoyo en el Congreso para hacer una cosa por el estilo, pero sería ideal que por lo menos algunos pasos se den en ese sentido, ¿no? ¿Qué te parece que debería esperar el ciudadano de a pie con respecto al Senado? ¿Al Senado? Sí. Mira, yo creo que el Senado lo que va a hacer es, entre comillas, velar por la salida de leyes que sean mucho más pensadas y reflexivas de lo que eran antes, ¿no? Ahora yo creo que la productividad del Congreso en su conjunto va a ser más lento. O sea, va a ser menor su productividad. Antes, si se sacaban 30 leyes por mes, ahora se sacarán 10. Pero eso depende mucho del Senado, y depende mucho que lo que salga no sea simplemente lo que sea, sino que sea algunas leyes un poco más reflexivas. Yo creo que
Eso es lo que se podría esperar. O sea, ¿tú ves con buenos ojos el retorno a la bicameralidad? Yo creo que tiene cosas positivas y tiene temas negativos, ¿no? Como negativo es que la gente percibe que se ha incrementado digamos, las gollerías en el Congreso porque ahora es más grande. Creo que eso es negativo, ¿no? La verdad es que yo sí le veo esto positivo, pero también para sacar buenas leyes va a tomar más tiempo. Entonces eso también tiene un lado negativo, ¿no? Y ahora, una de las preguntas que restan por responder es qué papel va a asumir la militancia y los simpatizantes de Juntos por el Perú, porque Antauro Humala está con un discurso ya violentista, ¿no? Sí, bueno, el mismo que... No es nada nuevo. Pero ¿qué cosa crees que va a pasar? ¿Crees que vamos a estar en una situación como diciembre del 2022, primeros meses del 2023? No, yo creo que va a ser, les va a costar mucho más hacerlo. Justamente, primero porque hay un desalineamiento, ¿no? Como tú lo has mencionado, Antauro está por su lado, Roberto Sánchez es un liderazgo que no es tan robusto y por lo menos se está debilitando con este proceso. Mira lo que comentaba, no solamente Antauro, sino algunos otros activistas radicales que consideran que se perdió la segunda vuelta por haber dejado entrar a Franque, por haber dejado entrar a Guerra García, por haberse moderado. Sí. Ellos consideran que esta disminución que él tuvo en los votos en la zona andina fue por traicionarse a su versión de primera vuelta. Entonces, eso es un liderazgo que va a estar más débil, ¿no? Entonces, ahí, por eso digo que va a costar. Lo que sí creo que van a intentarlo más hacia la primera semana del gobierno, ¿no? Del próximo gobierno, es decir, 28 de julio, los primeros días de agosto. Ahí van a intentar desestabilizar. Perdón, las movilizaciones, ¿no? Ok. Van a intentar. ¿Pero qué buscarían con esto? Porque no va a caer, o sea, es invacable. Va a ser Keiko, como también probablemente lo hubiera sido él. Sí, pero ten en cuenta que hay muchas fake news que están dando vueltas en Facebook, en redes sociales, no sé si has visto la de Keiko, una simulación de la voz de Keiko con IA programando el fraude o organizándolo y muchas noticias de ese tipo. Entonces hay mucha gente que se lo puede creer. Las noticias falsas corren muy rápido, especialmente en la prensa alternativa castillista, ¿no? De que ella está detrás de un supuesto fraude. No solamente que ella, sino que ella lo está confesando en un audio WhatsApp que lo han como chuponeado. Pero es claramente un audio de IA, ¿no? Generado por IA, es un guión muy torpe, es una voz que se nota falsa, pero aún así hay mucha gente que lo cree, sí, que tiene un impacto importante. Entonces hay una parte importante de gente que va a creer que la victoria es ilegítima. Entonces van a decir, ella no es legítima presidenta, y van a tratar de querer sacarla del principio, ¿no? Porque ahora están en la marcha en este momento y yo no sé qué están reclamando, no me queda claro cuál es el reclamo puntual. Ese es un problema para ellos porque la narrativa es bastante débil, ¿no? Ellos no tienen pruebas, ellos no tienen algo construido muy, muy sólido, y los mismos liderazgos no parecen muy entusiastas por estar liderando eso, ¿no? Y tú puedes ver la convocatoria es también muy baja, ¿no? Sí. O sea, en Lima él sacó, ¿cuánto? 3% en la primera vuelta, ¿no? La gente orgánica de Roberto Sánchez es muy poca, ¿no? ¿Cómo podemos evitar a futuro esta hiperfragmentación política de la que padecemos? Bueno, yo creo que con el cambio de las reglas para generar nuevos partidos, ¿no? Yo creo que eso se ha dado un buen paso. La reforma que se hizo fue nefasta para eso, disminuyó el umbral necesario para crear partidos nuevos y se multiplicaron los partidos. Creo que vamos a seguir un tiempo más con esta fragmentación, pero si no se cambia eso, o sea, si no se cambia lo necesario, ahora se necesitan algunos cientos de miles de firmas o de militantes para formar un partido, yo creo que se van a ir desapareciendo y vamos a llegar a un número un poco más representativo, ¿no?, de las opciones que hay en el Perú. ¿Se debería crear una comisión investigadora de lo que pasó en la primera vuelta, en tu opinión? No, yo no creo que... Primero, no creo que valga la pena, no creo que tampoco hay una evidencia sólida de algo. Yo no creo que debería hacerse. ¿No lo investigarías? No. Okay. Polémico eso, ¿ah? Sí, yo sé que es polémico. Pero polémico eso. Lo que pasa es que yo no veo
son argumentos similares a los que ves ahora, ¿no? Por ejemplo, yo no veo en las mesas 900 algo particularmente raro, porque son mesas, digamos, donde siempre la opción de izquierda es masiva. Lo que sí es cierto es que me parece que fue muy importante la presencia de personeros que tuvo Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Muy importante, porque eso es algo que tú puedes garantizar que tus votos están ahí. Y disputar sin personero las mesas en el Perú realistamente es algo que tienes que hacerlo. Pero hay mesas 900 en lugares donde no está justificado que haya. O sea, se ha reservado una discrecionalidad a la OMPE que contraviene el espíritu creador de las actas 900, y yo he visto varias actas con actividad bien rara, ¿no? De puño y letra, la manera de contabilizar. Sí, pero el punto ahí es que justamente creo que la gran lección acá ha sido que el fujimorismo mejoró mucho, ¿sabes en qué espacios? En la ciudad, en los centros de menos de 10.000 personas. Fue el espacio donde más mejoró. Y eso yo creo que también tiene que ver con poder proteger tus votos, porque llegó a llevar personeros hasta casi muchísimas mesas, ¿no? ¿Eso lo han medido específicamente? Sí. Eso a nivel nacional. A nivel nacional. A ver, entremos un poquito en detalle en eso. O sea, Keiko mejoró. El Perú ahora está electoralmente menos radicalizado que antes. O sea, para derecha y para izquierda. Si tú comparas entre el 2021 y el 2026, Keiko empeoró en las zonas donde ganó y mejoró en las zonas donde perdió. O sea, si en Puno ya perdía 5-0, ahora está perdiendo 5-1, 5-2. Es lo mismo en Cusco, lo mismo en Apurímac. Ya mejoró 5 puntos, 10 puntos. En Cajamarca mejoró unos 5 o 6 puntos también en diferentes lugares. Si tú ves eso, si tú haces el corte no por regiones, sino por el tamaño de la localidad, en las zonas más rurales, o las zonas en los más pequeños, fue donde ella más ganó, más mejoró en ese sentido, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene que ver con que sí logró desplegar un ejército de personeros que pudieron defender el voto, ¿no? O sea, creo que, y si hablamos de hasta 10.000, es inmediatamente la categoría superior a centro poblado, ¿no? Porque sí, ya no sería centro poblado. Bien interesante eso. ¿Qué opinas del hecho de que hay un sector que es Juntos por el Perú que está diciendo que tiene que quedar erradicado el voto extranjero? No, nefasto. Una locura. Una locura. Es que prácticamente es como la gente que dice que los analfabetos no puedan votar, o las personas que no están que están muy alejadas no puedan votar, es lo mismo. O sea, el hecho de querer quitarle el derecho al voto a los peruanos es simplemente muy grosero, especialmente porque lo dicen no por una convicción, sino lo dicen por cuando fue influyente para su derrota, ¿no? Has dicho que en las zonas que tradicionalmente tenía Keiko, se me viene a la mente el norte, Piura, sacó menos que lo que habitualmente saca. Lima también. Y mejoró. Y mejoró Roberto Sánchez mejoró a Pedro Castillo en esas zonas, y Keiko mejoró en la zona andina, por ejemplo. En toda la zona andina en general, no te digo todos los distritos, pero gran parte. ¿Y por qué habría bajado en las zonas que son bastiones fujimoristas, por ejemplo? Porque Roberto Sánchez hizo mucho esfuerzo por ganar o por mejorar esas zonas, ¿no? Mira tú cuántas, ¿te acuerdas durante la segunda vuelta cuántas veces hacían mítines donde no iba nadie? ¿Te acuerdas que había muchas fotos? Por supuesto. Pero fueron varios mítines en Caraballo, en Ventanilla, en diferentes lugares, que él trataba de hacerlo y fallaba. Pero que hubieran tantas significa que lo estaban intentando una y otra vez, porque ellos sabían que para ganar tenían que mejorar en Lima, tenían que mejorar en el norte. Y por eso justamente es que traen a Franque y llevan una campaña más moderada en tono, ¿no? Él no sacrificó mucho en el tema programático, sí, pero él sí sacrificó en el tono. Mira el tono de lo que habla en primera vuelta, el hecho de ir con Antauro a todos lados, y en la segunda vuelta ya no va con Antauro, va con Rodríguez Cuadros, baja el tono de voz, usa otro tipo de lenguaje. Entonces, y eso lo hace para justamente mejorar en esas zonas. Y lo consiguió. Entonces él también hizo más o menos su tarea, su estrategia, pero no con la suficiente dimensión o el suficiente impacto que necesitaba, ¿no? Pero ustedes en WINYAC monitorean narrativas también a nivel nacional, eso es un trabajo muy importante. Hay una versión, una opinión de mucha gente de que ha bajado la resistencia a Keiko y el fujimorismo.
o sea, a nivel narrativo, ¿tú consideras que son menores ahora? Mucho. O sea, el antifujimorismo, el sentir antifujimorismo. Sí, es menor. O fue menor durante las elecciones, ¿no? Pero también fue menor durante las elecciones porque la oposición, o el rechazo total a Keiko mejora en las segundas vueltas cuando tiene al frente a alguien de izquierda radical. Yo creo que ahora el antifujimorismo va a mutar, va a cambiar a otro tipo de antifujimorismo, porque la emoción que genera va a seguir ahí. Vamos a tener una parte importante de gente que le va, pero ya no va a ser con los mismos argumentos, porque ahora va a ser en el gobierno. Ahora se le van a poder acusar de otras cosas, va a cambiar en distintos tipos. Pero lo que sí hemos podido ver durante la campaña es que el antivoto, la gente que decía yo no voto por Keiko de ninguna manera, bajó significativamente desde enero hasta el día de elección, hasta junio, ¿no? O sea que ha bajado en este año. Sí, pero lo que te digo es, por ejemplo, en la primera vuelta bajó un poco, bajó 6 puntos más o menos. Pero si tú ves durante la segunda vuelta, pasó lo mismo que con Pedro Castillo. Disminuyó, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía al frente Pedro Castillo y ahora tenía al frente Roberto Sánchez. ¿Qué pasó después del antivoto o el rechazo a Keiko después del gobierno de Castillo, después de la derrota con Castillo? Empezó a crecer nuevamente. Entonces lo que digo es que el antifujimorismo depende mucho de quién está al frente. Eso es muy importante. Sí. Ella tiene una oportunidad de enmendar eso también, ¿no? Porque si lo hace bien y trabaja bien los mensajes en prensa eso tiene que bajar en las siguientes generaciones. Sí, ojo que se ha hecho mucho el juego de ella ganó por el voto en el extranjero. Yo ahora te estoy diciendo el impacto que tuvo, la mejora que tuvo en la zona andina, pero hay una cosa que también era bastante clara. Ella, la mayor diferencia la tenía en los jóvenes. Entonces son los jóvenes los que, no tanto que la querían mucho a ella o el fujimorismo, sino que no querían a Roberto Sánchez, ¿no? Entonces, y ahí había una brecha importante, ¿no? En las últimas encuestas que se podía ver eso antes de los simulacros, podías ver cómo entre los de menores de 29 años había una brecha importante entre los dos. Pero eso no pasó en el 2021. Entonces, ¿cuál fue pasó. la cereza? ¿A Tauro? No, pasó también en el 2021, pero en menor dimensión. ¿Qué es lo que sucede? El padrón electoral va cambiando. Van entrando nuevas personas, nuevos electores, que no vivieron un clima muy tenso, ¿no?, en contra del fujimorismo. Yo creo que el clímax del antifujimorismo fue claramente cuando ella la apresaron en los juicios de Odebrecht, en el periodo de PPK y Vizcarra, ¿no? Uh-huh. En ambos periodos. Pero los jóvenes que han entrado a votar entre 18 y 23 años no vivieron eso. O no lo vivieron tan directamente. El caso Cocteles. Y aparte ella comienza su presidencia también con un triunfo jurídico que es innegable, que es de ella y de la gente que ha estado acusada, que es el archivamiento definitivo del caso Cocteles. Claro. Eso es una victoria jurídica y mediática. Sí. También. Si hay algo que falta, te doy la última palabra para cerrar. Sí, no, yo creo que acá es muy importante ver cómo empieza el gobierno, ¿no? Hacia dónde quiere posicionarse. Lo que te decía, lo importante de la desregulación, eso es si el gobierno fujimorista entiende que entiende su capitalización política como la elaboración de obras, ¿no? Pero yo no estoy seguro si lo van a hacer así. Pero sí han dicho que lo van a hacer. Lo han dicho. Habría que darle el beneficio de la duda, ¿no? Claro, sí, por eso. Yo creería que tendrían que ir ahí por voluntad, pero también hay una parte que se necesita capacidad. Desregular el Estado, tú puedes querer, pero no es tan sencillo. Mira cómo Milei tuvo que poner un ministerio de desregulación. Lo metió a Sturzenegger ahí todo el día a desregular durante muchos meses, intereses. Años. Claro, entonces eso no es tan sencillo. Claro, Argentina me imagino que era más difícil desde el punto de vista procesal, pero aquí tampoco va a ser tan sencillo, ¿no? Bueno, pero ojalá que sea, porque sí, ese entendimiento de la realidad peruana es importantísimo. Primero, resguardarnos, ¿no? Seguridad, corrupción, crecimiento económico. Sí, estoy de acuerdo con eso. Gracias por venir, Franco.